9 de la mañana, 25 minutos. Le damos la bienvenida a la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, para hablar de varios temas, entre ellos que recientemente presentó un proyecto de ley que configuran delitos raciales, justamente, cuestiones raciales como delitos. Bienvenida, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Este es el mes de la afrodescendencia, hoy es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. ¿Qué mensaje hay para dar desde nuestro país en ese sentido? Sí, las mujeres afro-uruguayas somos el presente de una historia de dolor y de esclavitud. Somos la resiliencia, somos las que hemos decidido quitarnos ese peso que durante décadas lo hemos llevado sobre nuestros hombros, que es ese peso de la esclavitud y del racismo, para ser protagonistas de nuestro propio destino. Sí, muchas veces hablamos de cuestiones de las mujeres en cuanto a discriminación, techo de cristal, limitaciones que tenemos por la condición de ser mujer, pero todo eso también se atraviesa por la cuestión racial, ¿no? Totalmente, totalmente que sí, si hay una discriminación muy dura y que no la podemos negar. Yo siempre cuando hablo de estos temas tenemos que hablarlo sin dramatismos y sin buscar culpables. Ser mujer y ser mujer negra y ser mujer pobre es una triple discriminación. A nosotras las mujeres nos cuesta y eso es indiscutible, y acá no es un enfrentamiento entre varones y mujeres y varones. Es una realidad que no la podemos negar. Pero si a esto lo sumamos el color de nuestra piel y que venimos de un contexto de esclavitud, de postergaciones, de pobreza. Entonces, llegar nos cuesta doblemente. Pero eso no es un obstáculo. Siempre digo que al contrario, es una fortaleza. Nosotros siempre les digo que el ser afrodescendiente, ser negra, yo me considero una mujer negra, es un linaje, lo cual tenemos que llevarlo con muchísimo orgullo. Somos descendientes de aquellos que llegaron a nuestras tierras de forma esclavizada, pero no nos podemos olvidar que los que llegaron acá eran, y ahora que estamos hablando de mujeres, eran hijas de reyes, hijas de príncipes, eran mujeres muy fuertes. Por eso sobrevivimos a lo que fue, yo siempre digo que fue uno de los genocidios más grandes, ¿verdad? Que no se habla, que no se reconoce. Nosotros somos el colectivo que no tenemos un lugar de reflexión, no tenemos un memorial, no tenemos algo para decir, vamos a recordar a nuestros ancestros. ¿El Estado es omiso en ese sentido? Estamos trabajando en estos temas, nos cuesta mucho. No nos podemos olvidar que los afrodescendientes o los negros perdimos todo. Perdimos nuestra identidad, perdimos nuestra lengua, que en otras regiones se mantienen. Nosotros perdimos nuestra lengua, se ocultó nuestra historia, se ocultó nuestros aportes a la lucha por la independencia de estas tierras, porque las mujeres negras formaron parte de esos ejércitos en busca de la independencia. Muchas pagaron con su vida la libertad. Gloria, y eso ahora no se habla. Por eso mismo le quiero consultar. ¿Existe una ley de cuotas para personas afrodescendientes en el Estado? Sí. Usted se reunió recientemente con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, también para poner nuevamente sobre la mesa este tema. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se pudo cumplir en gobiernos anteriores y en este tampoco no? Es la ley 19.122 que ya
cumplió esos 10 años y no se cumplió. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el principal obstáculo para no poder acceder? Es un sistema que nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho aceptar al otro. Nos cuesta mucho capacitarnos, porque acá tenemos que capacitarnos. Desde los funcionarios tienen que capacitar. Nosotros todos nos tenemos que capacitar. La pregunta pasa más por un lado. Cuesta cuando hay que realizar un llamado, no siempre todos lo incluyen, y cuando lo incluyen, cuando llega el momento de la selección, no se seleccionan afrodescendientes. Pero se presentan las personas afrodescendientes, Sí, ¿cumple con los requisitos? Ahí está. Porque también ahí podemos ir más atrás, la formación, la educación, los accesos. Ahí estoy. Nosotros se presentan, no hay una buena difusión. No hay una buena difusión y el por qué una cuota. Porque acá hablamos de cuotas y ¡ay, la cuota! ¿Por qué cuota? Bueno, hay acciones afirmativas que son necesarias. Bueno, dentro de su mismo partido lo cuestiona la ley de cuotas. Por supuesto que sí. Yo no lo voy a negar. Yo soy una mujer que a mí me gustan estos desafíos. A mí me gusta atreverme a tocar temas que otros no lo hacen, pero temas necesarios, temas que están en la sociedad, en el común de la gente. Pero vamos, el por qué no se cumple. En primer lugar, no hay una buena difusión. No se sabe el por qué la ley de cuotas. Y después está la formación. Coincido totalmente. El acceso a la educación ahí está. Sigue siendo limitado para las personas afrodescendientes. La deserción escolar escolar, la pobreza, liceal, los que llegan a los estudios terciarios que no los culminan. Entonces tenemos que tener políticas justamente de acciones afirmativas para brindar esa oportunidad. Estamos trabajando, en este gobierno se está trabajando muchísimo con las becas, se está trabajando mucho con la promoción, se está trabajando mucho con la capacitación, se está avanzando muchísimo y obviamente que nosotros fuimos a hablar con el secretario de Presidencia porque sabemos el compromiso de este gobierno y del presidente de la República con estos temas, porque nosotros hablamos con él en campaña y son temas que siempre lo estamos mencionando y nos ha brindado las herramientas para que se pueda avanzar. Y obviamente fuimos a decir, bueno, no se está cumpliendo, vamos a tratar de cumplir. ¿Por qué lo fui a hablar? Porque sé que hay interés, porque sé que hay compromiso en estos temas y porque sé que somos escuchados. A todos nos preocupa enormemente la deserción escolar, la liceal y de que no se terminan los estudios. Porque de nada nos sirve tener una ley si cuando tenemos las bases no cumplimos con los requisitos, ¿verdad? No cumplimos con los requisitos. Venimos trabajando muy bien. Este es el mes de la afrodescendencia. Todo el Estado está realizando diferentes actividades, diferentes acciones. Pero no nos podemos quedar con esto. Tenemos que ir a lo concreto, a la causa del por qué. Y en ese sentido, ¿qué acciones se van a tomar o impulsar que no tienen suficiente fuerza? Porque son cuestiones difíciles de cambiar, que llevan años, desde vivienda, acceso a la educación, permanencia en la educación, situaciones de pobreza. Sí, justamente estamos trabajando en acciones afirmativas, contamos con una dirección que es la División de Políticas Públicas para el Colectivo Afrodescendiente, que por primera vez en la historia de nuestro país el colectivo cuenta con recursos, con fondos propios, porque es muy fácil legislar si luego no tenemos los recursos económicos para llevar adelante estas políticas. En este gobierno se cuentan con los recursos económicos y es una forma también de impulsar para estos avances desde la educación, desde la capacitación, desde las fuentes laborales, pensando en la vivienda. Es un cambio de paradigma.
con el cual estamos trabajando. ¿Y este proyecto de ley en concreto puede fomentar Ahí a está. mejorar la convivencia? Y pienso, por ejemplo, en incorporar como delitos que pueden derivar en la prisión actos discriminatorios. Sí, justamente quería aclarar, esto no es un proyecto de ley por tema racial, es un proyecto de ley de discriminación, es discriminación integral, no es racial. Obviamente que está la discriminación racial. Yo Se lleva tengo adelante mis diferencias con el tema racial, ¿no? Digo, es un concepto que tendremos que erradicarlo, ¿verdad? No el tema debería ser un concepto raza. presente. ¿Verdad coincido, que no, sí. no es un concepto presente? ¿Qué tipifica como delito este proyecto de ley entonces? Ahí está, porque nosotros la legislación que tenemos ahora, la legislación actual, que es incitación A la violencia. al odio, ¿verdad? La violencia, al desprecio, la incitación y también cuando actuamos de forma directa. Eso es lo que está Queda subyacente tipificado. así, pero Allí. puede ser Pero o no no, la discriminación. pero no el de discriminación. Entonces, en este proyecto de ley, lo que nosotros hacemos es agregar al artículo 149 bis y 149 ter la discriminación. Por eso digo, es una discriminación integral, no es una discriminación que lo hemos hablado, lo hemos consultado, lo venimos trabajando con integrantes del Comité Central Israelita, con la organización civil, con la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, que integra el Comité Central Israelita, integra las organizaciones afrodescendientes. Es una discriminación integral por identidad y opción sexual. Está en este proyecto de ley. Lo que nosotros no incluimos en este proyecto de ley es la discriminación por discapacidad. Y por eso lo quiero aclarar, porque ya hay una legislación. Desde la convención a una ley que realmente tipifica la discriminación por discapacidad. Y por una técnica legislativa nosotros no lo incorporamos. Sí continuamos, ¿verdad?, con los de 149 bis y 149 ter. Entonces, en definitiva, ¿cómo se aplicaría esta nueva normativa? ¿Para qué tipo de situaciones, para qué tipo de casos, qué derivaciones o consecuencias podría tener a nivel judicial, por ejemplo? Por supuesto, la justicia, el fiscal es quien va a determinar si existe o no delito, ¿verdad? Esto está en manos de la justicia y obviamente va a tener una pena. Acá lo que se va a considerar como delito es todo acto de discriminación y no se va a tener en cuenta, por ejemplo, cuando dice derecho de admisión. No dejo entrar a tal o cual persona por su color de piel. Eso es un delito que hasta ahora no estaba, no se consideraba delito. Porque si yo iba a un lugar, decía, no se permite personas afrodescendientes, no entro y no entro, no es un delito. No se permite la entrada de personas homosexuales. Ni siquiera con la famosa frase de la casa se reserva el derecho de admisión, ni mucho menos. La casa se reserva el derecho de admisión. Porque ahí hay situaciones si una persona llega alcoholizada, si una persona está con alteraciones mentales. Pero obviamente. No puede no permitir el ingreso a personas afrodescendientes, homosexuales, por ejemplo. No sé, sigo planteando. Si ese es el motivo, ahora sí, una persona, un afrodescendiente, está en determinadas condiciones que va a alterar, no puede, no. Porque sos afrodescendiente, no te voy a dejar entrar si llegas alcoholizado, o si tenés alteraciones mentales, situaciones diferentes. No entra. No es el hecho que porque sos afrodescendiente, porque sos homosexual, o porque perteneces a determinada etnia o nacionalidad, porque también no nos podemos olvidar la discriminación por nacionalidad. No, acá tenemos que ser muy claros. Es dentro de lo que acá reza en este proyecto de ley. El derecho de admisión por determinadas situaciones
el dueño del local o la dueña, obviamente, si yo llego en un estado que no es el adecuado, me van a decir, mire señor, usted no puede entrar, usted está alcoholizada, usted no está correctamente... Bueno, 1000 situaciones. Yo no puedo decir, no, me tienen que dejar entrar porque soy afrodescendiente. Penas que incluyen prisión. Penas que incluyen prisión, por supuesto que sí. Nosotros tenemos que dar una señal, porque si no, es letra muerta. Porque el que yo les voy a decir algo, la discriminación produce muchísimos daños. Nosotros, y siempre digo que es difícil de medir la discriminación, pero es tan fácil de negarla, porque ¿qué sucede? Nos enteramos y es noticia cuando matan a una persona o lo lastiman, lesionaron a tal o cual persona. Ahí es noticia. De lo contrario, pasa totalmente inadvertido, pero no nos podemos olvidar. ¿En qué situaciones se podría derivar a la prisión respecto a este proyecto de ley? ¿En qué casos puntuales? ¿Lo discrimina eso o no? ¿Lo señala, lo apunta? ¿En qué situaciones? Vamos a ver, yo me voy a poner... Llega una persona por nacionalidad y le dice, usted no puede entrar porque usted pertenece a tal nacionalidad y no le permitimos entrar. Eso es un delito. Y eso puede tener como consecuencia automáticamente la prisión. Bueno, eso lo va a determinar la justicia. Va a tener los elementos de prueba. Como nosotros confiamos, ¿verdad?, en la justicia, el fiscal va a tener sus elementos de prueba y basado en los elementos de prueba va a determinar si es un delito o no. Esto, como actúa la justicia en nuestro país. Yo les voy a poner un ejemplo que lo viví y que no hace muchos años. En mi departamento, en la ciudad de Melo, contábamos con diferentes centros de clubes bailables, centros sociales. Pero no se permitía la entrada de personas negras. Decía, no se admite personas de color. Eso en Melo, miré que le estoy hablando de pocos, no hace muchos años, lo viví yo. Sí, me cuesta pensar que hoy existe un cartel así en algún lugar del Uruguay. No se admite personas de color. ¿Qué sucedió? ¿Qué hicieron las personas de color? Porque yo me pregunto de qué color, ¿no? Las personas de color, y se generó un club. El Centro Uruguay, que cumple 100 años ahora el 25 de agosto, se generó un club. Y a ese club íbamos a bailar todos. Y estamos hablando de la década del 80 y pico. Íbamos a bailar porque no teníamos otro lugar donde bailar. ¿Era un delito? No, no era un delito, pero una discriminación. ¿Eso qué puede llevar a un joven, a una joven, a un estudiante? La autoestima, ¿verdad? Esa autoestima de que mis compañeros de estudio pueden ir a tal o cual lugar, pero yo, como soy diferente, tengo que concurrir a otra. La discriminación trae muchas consecuencias psicológicas, de enfermedad, lleva muchas veces al alcoholismo y también te bloquea proyectos personales. Y en este proyecto nosotros vamos un poco más allá, vamos a las redes sociales. Hoy se han trasladado nuestra vida, gran parte de nuestra vida a las redes sociales, pero así como se trasladó parte de nuestra vida a las redes sociales, también se ha trasladado el delito. Nos dicen, bueno, acá se está coartando la libertad de expresión. No. La libertad de expresión no me da derecho de atacar y de ofender o de insultar a nadie. Senadora, ya tenemos que cerrar la entrevista. Quiero consultarla brevemente. ¿Ha podido hablar con Penades en este último tiempo? ¿Ha seguido el caso de cerca? ¿Cortó vínculos? ¿Cómo está? No, hoy por hoy, Penades está dedicado a su defensa, ¿verdad? Él no está en la actividad política y nosotros estamos totalmente abocados a la actividad política. ¿Pero mantiene contactos con él? ¿Es su sector, la 71? Él siempre fue el que estuvo al frente de la 71, hoy no está al frente de la 71, hoy lo está liderando el ministro Luis Alberto Heber, al cual nosotros lo estamos acompañando. No estamos en contacto, obviamente,
digo, con Gustavo, digo, pero no estamos en contacto. Acá él está dedicado a su defensa, nosotros estamos esperando los resultados de la justicia porque confiamos plenamente en las garantías de la justicia, tanto para los que denunciaron como para él que se declara inocente. Bien. Para nosotros es una situación, y no lo voy a dejar de reconocer, muy triste, muy difícil, que nos ha afectado a todos, pero obviamente acá confiamos plenamente en la justicia y lo que la justicia decida es a lo cual nosotros nos vamos a regir. Gracias. Senadora, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Desde este programa estaremos atentos a la evolución de este proyecto de ley también. Cerramos por Gracias. aquí la entrevista con la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez. Así